Hola a todos. En esta ocasión vengo para enseñaros un circuito que es bastante útil en el laboratorio. Se trata de la carga electrónica. ¿Qué es una carga electrónica? Pues una carga que podemos variar electrónicamente. ¿Para qué se utiliza? Pues para probar fuentes de alimentación, por ejemplo, para utilizarlo de consumos en circuitos y además puede ser un consumo regulado. Para ello voy a hacer un esquema que he visto en varios canales de electrónica que por lo visto va bastante bien y lo vamos a probar. Bien, pues este es el circuito. Entramos con una alimentación de 12 voltios. O sea, este circuito debe de alimentarse con 12 voltios. No sé si lo voy a alimentar del exterior o voy a poner una batería con su módulo de carga y su fuente elevadora de tensión, una batería de ion litio, para que sea autónomo y no tengamos que andar enchufándolo a fuentes externas. Bien. Lo que tenemos aquí en principio es un regulador a 5 voltios con sus dos condensadores para darle cierta estabilidad. Entonces partimos de una tensión de 5 voltios que a través de este divisor resistivo voy a administrársela a la pata no inversora de este amplificador operacional. ¿Vale? Ahora hacemos los cálculos para ver qué resistencia tenemos que poner ahí. El amplificador operacional que voy a utilizar es el LM324, que es el que han utilizado varios youtubers por ahí y va bastante bien. Se podría utilizar otro, siempre y cuando el amplificador operacional permitiera que la alimentación fuera referenciada a tierra, no a negativo. Este amplificador operacional va a comparar la tensión de este potenciómetro a través de este divisor resistivo con esta otra tensión de este punto de esta resistencia, que es la que vamos a conectar en serie con la fuente o lo que vayamos a probar, ¿vale? Meteríamos corriente por aquí y aquí en negativo. Y esto nos haría de carga electrónica regulada. ¿Cómo funciona esto? Bien, el amplificador operacional va a coger esta resistencia de 10K que pongo aquí, es para cuando el amplificador operacional no esté actuando, esté referenciada a tierra y el MOSFET no conduzca, ¿vale? El transistor MOSFET no conduzca. El MOSFET que voy a utilizar es el MTP3055, que sus características son adecuadas para este proyecto. Esta resistencia va a ser una resistencia de potencia, ¿vale? Por aquí, ponte que vayamos a probar una fuente de alimentación y metamos corriente a través de este circuito. Bien. La tensión en este punto, que es la que va a coger la pata inversora del amplificador operacional, va a venir dada por la resistencia. Bien, como sabemos, la caída de tensión en una resistencia es igual a la propia resistencia por la intensidad. Hemos dicho que aquí queremos más o menos que la intensidad máxima a medir sea unos 3 amperes. Pues para lo que yo lo quiero hacer. Entonces vamos sustituyendo y nos quedaría que sería 1 por 3, 3 voltios. ¿Vale? En este punto tendremos 3 voltios. Esta resistencia tendrá que ser una resistencia de potencia. Porque si calculamos la potencia que va a disipar, que es la propia resistencia por la intensidad al cuadrado, ¿vale? Esta sería la potencia máxima, sería 1 por la intensidad máxima que estamos hablando de 3 amperes, o sea, 9. Sería 9 vatios. Sería una resistencia que como mínimo tendría que disipar 9 vatios. ¿Vale? Yo tengo por ahí una de 10 que es adecuada para este proyecto. En caso de no tener una resistencia de esas características, pues habría que bajar el valor de la resistencia para que la potencia disipada fuera menor. ¿Vale? Entonces en esta pata tenemos 3 voltios. Y yo quiero que esta pata también tenga 3 voltios a través de este divisor resistivo. Es decir, que en este punto pueda alcanzar los 3 voltios. Pues bien, vamos a calcular la resistencia esta para que eso ocurra. Un divisor resistivo, la fórmula de un divisor resistivo lo voy a pintar aquí. La V de entrada
R1, esta sería R2 y aquí tendríamos la V de salida. La fórmula para calcular esto la podéis encontrar en cualquier sitio por internet, hay bastantes sitios donde la podéis buscar. Es R2 partido de R1 más R2 por la tensión de entrada. Hemos dicho que la tensión de salida queremos que sea 3 voltios. R1 no la conozco, que es la que estoy buscando. R2 sería la suma de estos dos potenciómetros. Estos dos potenciómetros lo pongo para que de alguna manera este sea el ajuste grueso y este el ajuste fino. Entonces aquí tendríamos R1, R2 que diga, que sería 11.000 ohmios, 11K, 11.000 ohmios, partido de R1 más 11.000 ohmios por el Vin, que es lo que, perdón, aquí creo que me he equivocado. Esto es lo que quiero, es 3 voltios y el Vin partiríamos de aquí, que sería 5 voltios. Ahí va. Pues haciendo esta cuenta, tenemos de aquí que 3 es igual a 55.000 partido de R1 más 11.000. Multiplicamos en cruz, R1 más 33.000 igual a 55.000. De aquí sacamos R1, que es 55.000 menos 33.000, si no me estoy equivocando, partido de 3. Y eso lo hacemos con la calculadora. Tenemos que 22.000 partido de 3, 7.333,33 ohmios. El valor comercial nos iríamos a 8 y pico o a 6,8. 6,8K. Vamos a probar con 6,8K a ver cómo nos iría el cálculo. Tendríamos entonces que 11.000 más 6.800, 17.800, la R2 sería 11.000 dividido entre lo que nos dio antes por la tensión de entrada 5, tendríamos 3,09 voltios. Luego sería un valor totalmente adecuado, porque este amplificador operacional podríamos hacer que mediante este potenciómetro por aquí le entrara 3,09 voltios o más bajo, dependiendo de la regulación de este potenciómetro. En caso de que estuviera aquí arriba sería 3,09 y en caso de que estuviera abajo, pues no lo podríamos llevar a negativo. Entonces nos vendría bien, porque compararíamos los 3,09 estos con los 3 de aquí. Luego el montaje así parece adecuado. Pues bien, esto era lo que tendría que decir. 6,8K es el cálculo que hemos hecho para nuestra resistencia de 1 ohmio y 10 vatios. Serían 9, pero tengo ahí una de 10 vatios. En caso de que tengamos otro tipo de resistencia de cerámica o algo de alta potencia, pues volveríamos a calcular aquí la tensión en este punto y haríamos que esa tensión fuera la de este punto a través del divisor resistivo. Muy bien, pues vamos a construir esto. Se me olvidó poner aquí el elemento de medida que nos va a decir qué intensidad está circulando. Luego aquí habrá que poner un amperímetro. Que no lo puse antes. Si no, no sabemos qué intensidad circula. Pues bien, tenemos caja de proyecto para meter aquí toda la circuitería. Un disipador bastante grandote, reciclado,
para poner ahí el transistor MOSFET, que es el MTP 3055, no sé si se verá. Ahí, yo creo que sí. Para ponerlo en el disipador, ¿vale? Tendremos que ponerlo aquí atornillado o de alguna forma. Resistencia de 10 vatios, que también buscaremos la forma de ponerla al disipador. Amperímetro, placa de proyecto, el operacional LM324, no sé si se verá por aquí, yo creo que sí. Un zócalo, por si se nos estropea o algo poder cambiarlo, que como no tengo zócalo de 7 patillas, voy a poner 2 de 4 que es de 8, pero bueno, no sirve al efecto. Los dos condensadores código 104, que es 0,1 microfaradio. Las dos resistencias, una de 10K y la otra de 6,8. Un interruptor de encendido y los dos potenciómetros. Uno de 1K. Ahí está. 1K. Y el otro de 10K. Y sus dos perillas. Pues bien, vamos a empezar a hacer el proyecto. Bien, antes no había mostrado el regulador. Me quedo por aquí. El 7805. No sé si se ve. Bien. Hemos soldado el zócalo. ¿Vale? Y ahora vamos a continuar poniendo componentes. Bien, ya hemos soldado algunos conectores. Este para entrar con la alimentación de 12 voltios. Este para conectar el MOSFET, resistencia y amperímetro, entre estos que hay aquí. Y vamos a proseguir ahora soldando más componentes. Bueno, prácticamente ya tenemos hecho el circuito. Por aquí entramos con 12 voltios. Tenemos aquí el regulador 7805 que regula 5 voltios con los dos condensadores. Aquí el integrado, resistencia de 6,8, resistencia de 10K. Aquí iría el MOSFET, la resistencia con el amperímetro y aquí los dos potenciómetros conectados en serie. Vale, por detrás está la placa en desarrollo. Solamente nos quedaría esta pista que estamos soldando, que es llevar 12 voltios a los 12 voltios originales, que los tengo que llevar a la pata número 1, 2, 3, a la pata 4, que es esta, por aquí abajo, que es por donde se alimenta el amplificador operacional. Es lo único que nos quedaría ya en el circuito, con que vamos a terminar y vamos a ir conectando cosas para probarla. Bien, pues ya tenemos el chip colocado y la placa totalmente terminada. He puesto la resistencia y el transistor MOSFET en el disipador y he estado mirando y creo que esta caja se nos va a quedar algo pequeña para albergar todo esto. Entonces he estado mirando la posibilidad de ponerla en esta otra, que es una caja bastante más grandecita y yo creo que nos va a dar el tamaño adecuado para albergarlo aquí dentro. Bueno, voy a soldar el MOSFET, la resistencia, y vamos a hacer una primera prueba. Bien, aquí tengo todo montado provisionalmente. Los dos potenciómetros, el amperímetro, la carga conectada, la placa hecha, la fuente de alimentación que vamos a utilizar para probar la carga y esta es la fuente de alimentación que vamos a utilizar para alimentar el circuito. Bien, alimento a unos 12 voltios. Vale, aquí tengo mi amperímetro que ya se ha encendido. Marca ahora mismo 0, creo que se ve bien, sí. Encendemos esta fuente de alimentación, la vamos a poner
para que dé todo lo que da y a una tensión, por ejemplo, de unos 10 voltios aproximadamente. Ahora mismo no tenemos consumo y vamos a empezar a darle a la carga electrónica un poco de caña. Este es el potenciómetro de ajuste fino y este es el de ajuste grueso, que vamos a empezar a darle. Ahí va. Y ahora vamos demandando. Por ejemplo, vamos a ponerlo a 300 mA. Ahí está. Vemos que la medida del potenciómetro del amperímetro es correcta, porque también me marca lo mismo en la fuente que estoy probando. 300 mA, yo creo que se ve bien. ¿Vale? Y el amperímetro dice lo mismo. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega y vamos a ver qué da esta fuente, porque esa fuente tampoco daba mucho. No creo que llegue a 3 amperes. Si yo le subo, lo pongo a 1,5 amperes, ya la fuente está suministrando 1,5 amperes. Ahí. Y la medida es correcta, 1,5 amperes. Luego, en principio, el circuito está funcionando bien. Los componentes apenas se calientan, están un poquito calentitos, lo normal. Y el circuito está funcionando bien. Vamos a llevarlo al máximo. A ver cuánto es capaz de suministrar esta fuente. Ya, claro, ahí ya no da más. 2002 amperes, 245 marca aquí. Y aquí 2 amperes, 250. Prácticamente lo mismo. Los componentes ahora se calientan un poco, cosa normal. Y esta fuente ya más intensidad no da. Podemos hacer una prueba utilizando una fuente de laboratorio que dé más. Que la tengo por aquí, la vamos a enchufar y ahora seguimos. Bien, aquí tenemos ahora montado el circuito con una fuente de alimentación de laboratorio bastante más potente, que le vamos a abrir la intensidad y le vamos a subir a unos 10 voltios aproximadamente. Un poco hace falta ser muy exacto. Ahí va. Y aquí le vamos a abrir la intensidad y vamos a empezar a testear ahora, a ver hasta dónde nos lleva. 600 mA, 667, 670, lo cual es bastante correcto. Bien, pues como máximo hasta los 2.400 mA es lo que obtenemos, a no ser que aquí esté limitando. Claro, esto está limitando. Si los cálculos los habíamos hecho inicialmente para 3 amperes, exacto, prácticamente llega a los 3 amperes. Ahí es donde tiene que llegar, a los 3 amperes. La carga electrónica la podemos regular de un consumo desde 0 hasta 3 amperes. Vamos a ponerla a tope. 2 amperes 925, perfecto, y 2 amperes 925. Pues en principio la carga funciona perfectamente, cumple su cometido. Los componentes se calientan un poco. Cosa normal porque están disipando ahora a plena potencia. Pero le tenemos que poner todavía la pasta térmica y armarlo todo dentro de su caja. Bueno, pues seguimos. Ahora volvemos. Bueno, hemos cambiado algunas de las piezas que vamos a utilizar. El interruptor lo he cambiado por este, que se adapta mejor. Le hemos puesto también 2 bananas para conectar las cargas y hemos cambiado la caja a esta más grande, que ya lo dijimos anteriormente. Hemos hecho los huecos, ¿vale? Para los potenciómetros, las bananas, el interruptor, el display y unos huecos en la parte trasera para albergar el disipador y pasar los cables. Bien, también vamos a utilizar, la vamos a hacer autónoma, esta pequeña batería reciclada de un móvil antiguo con su modulito de carga, ¿vale? Y también
esta fuente de alimentación elevadora de tensión, que nos va a permitir elevar esa tensión hasta 12 voltios, la tensión de la batería. Pues vamos a seguir colocando cosas y a poner cosas en su sitio. Bueno, pues ya tenemos por aquí la caja amarrada al disipador con el MOSFET montado y los termos retráctiles. La resistencia están aquí montadas todavía, hemos pasado los cables para adentro y estamos liados con el circuito de la batería, con el elevador de tensión y el puerto de carga. Vale, vamos a ajustar concretamente la tensión de funcionamiento. Para ello vamos a utilizar este polímetro. Vamos a medir primeramente la tensión de la batería. Para ver que es una tensión más o menos correcta. 3,72. Anda un pelín descargado, pero vamos. Lleva su tensión más o menos en condiciones. Y ahora vamos a ver la de salida. Y está dando 14,39. Vamos a unirlos provisionalmente. Y vamos a proceder a ajustarlo para que tengamos unos 12 voltios. Ahí está. 12,04. Esa es una buena tensión para funcionar. Pues muy bien, ahora seguimos. Pues aquí tengo que he puesto unos terminales, unas puntas a los cables que vienen de aquí atrás. Y ahora vamos a conectar aquí en el circuito. Y lo vamos a intentar hacer paso a paso, para que lo vayamos viendo todo. Bien, entonces el hilo que viene de... A ver, ¿qué tenemos aquí? El hilo que viene de la pata D del transistor, que es la pata D, es el blanco. Este le he puesto un terminal, pero no se lo debería haber puesto, porque este va a la ficha banana. Va a esta ficha banana. Que lo que sí podemos hacer es soldando los cables. Pues bien, vamos al lío. Del blanco hemos dicho que le quitamos el terminal y va a la ficha banana. Pues muy bien. Bien, ese va a la ficha banana. Seguimos. El del centro, perdón, el de la pata S, que es el de color verde, va a la resistencia, que es este terminal de aquí. Pues el verde lo conectamos a este terminal de aquí, que es el que habíamos previsto para ello. Estas
puntas son un poco largas, la podemos cortar. Un poco y siempre quedan mejor metidas. Ahí. Bien. Ahora hemos dicho que un extremo de la resistencia, ya vamos a coger este pequeñito que tengo aquí, vamos a cortar la punta también. Estos trocitos metálicos más vale quitándolo de en medio porque te pueden ocasionar un corto. Lo vamos a poner al otro terminal que habíamos previsto para la resistencia, que ya lleva el puente hecho en la placa. Bien. ¿Qué es esto? La idea es que esta placa vaya por aquí, más o menos en este sitio puesta ubicada, por lo cual ahí entra bastante bien. Vale, seguimos. La pata del LM324, que es la central del transistor, que es la pata G, la pata gate, es el hilo amarillo, y esa la habíamos previsto que viene del terminal 1, de la pata 1 del circuito integrado, la pata 1 del circuito integrado, que es la salida, es esta pata de aquí, que si la localizamos, esta pata de aquí, habíamos previsto de conectarla a el terminal de en medio de estos tres, correcto, que es este. Vamos a cortarle también el terminal un poco. Ahí. Correcto. Ahora nos quedaría, este está conectado, este otro que es el otro extremo de la resistencia que iría al amperímetro, que lo podemos ir soldando ya, no, mejor cuando ya lo tengamos puesto en la tapa, lo soldaremos. Bien, entonces lo dejamos para luego, y lo otro que podemos conectar son los potenciómetros. Que los potenciómetros tenía que invertir los hilos porque estaban al revés. A mí me gusta que a derecha sea más y a izquierda menos. Vamos a ver cómo lo cogemos por aquí. Y para cambiar eso, pues invertimos los hilos en los extremos de los potenciómetros. Bien, por un lado. Con el mismo soldador le damos un poco de calor. Y encogen perfectamente. Bien, ya tenemos los termoreplástiles colocados. Esta crispadora la compré en el Amazon
y venía con los terminales, con una caja de terminales. La verdad que estaba muy bien de precio, con terminales para todos los tamaños, y deja un acabado bastante más profesional. Como podéis ver, los hilos están mejor. Bien, vamos a cortarlos también, como le hemos hecho a los otros. Quitamos basura metálica de en medio, que es tan perjudicial. Un corto nos puede hacer que un componente se vaya al traste. Bien, y vamos a conexionar los potenciadores, todos los elementos de la placa excepto la alimentación. Muy bien, estos dos hilos son uno que va al amperímetro y otro directamente a la ficha de banana. Esta placa la voy a situar más o menos tal que así. Los potenciómetros irán a su sitio. Podemos trenzar los cables, que es una cosa que a mí me gusta. Se trenzan un poco y la verdad que quedan bastante más curiosos. Y por otro lado, los vamos a soldar a la placa. A la salida de la placa. Pues bien, el marrón lo vamos a hacer que sea positivo. Y el blanco negativo. Estos dos hilos igual los podemos trenzar y una vez trenzado le damos una longitud que sea suficiente, que es esta, un poco más siempre, y vamos a ponerle sus terminales. Este rojo, que es un poco más grande, sí, es el adecuado. Aquí quedan bastante bien. Y este con el negativo. El negro. Pasa que el negro es demasiado grande. Vamos a tener que poner otro rojo, que es la medida adecuada para estos dos hilos. Los cortamos también, al igual que cortamos los otros. Y quitamos la basurilla. Y los podemos conectar ya a placa. Negativo por aquí, positivo por aquí. Bien, podemos hacer una prueba que todo va de forma correcta, conectando el amperímetro y uniendo estos dos hilos. Y tenemos alimentación. Bien. Seguimos trabajando. Ahora ya podemos ir ubicando los elementos dentro de la placa, de la caja, perdón. Bien. Aplicamos un poco de pasta. En la resistencia.
y la atornillamos definitivamente, que es el sitio donde va a quedar. Lo mismo con el transistor. Lo sacamos y le aplicamos un poquito de pasta térmica. Esto tampoco es necesario que sea mucho. Simplemente que se esparza bien por la parte de atrás del componente. Ahora cuando ya se ponga en un sitio plano, termina esparciéndose bien. Y tenemos que tener cuidado con no mancharlo. Aunque al final siempre terminamos manchándonos. ¿Ves? Siempre terminamos manchando. Bien. Y dejamos el transistor en su sitio definitivo. Voy a poner esta placa por aquí, pero para ello primero vamos a aislar la tornillería, que no vaya a ser un cortocircuito en ninguna de las placas. Y lo podemos hacer con un poco de silicona caliente. Ahí va. Ahora bien, lo siguiente sería situar el módulo principal en su lugar correspondiente. Hemos dicho que iba a ser este. Para ello pues procedemos de la misma forma. Un poco de silicona caliente. Y lo dejamos fijado. Ahora podemos reforzarlo con algunos puntos. Para que luego no haya problemas de desprendimiento. También vamos a fijar el módulo de alimentación. Que este iría tal que así. Aprovechando la apertura que hemos dejado aquí. Pues nada, aquí ya lo tenemos casi todo terminado. Hemos puesto el frontal, los componentes, los hemos soldado, hemos ubicado las placas. Y vamos a hacer unas pruebas.
Empezamos a darle, a pedirle intensidad a nuestra fuente. Llegamos a 1 amper, a 2 amperes y la ponemos al máximo a 3 amperes sin problema. Esta fuente da bastante más. La tenemos ahora mismo al máximo nuestra carga electrónica funcionando perfectamente. Bien, vamos a probar ahora otra fuente. Probamos la fuente portátil, que esta tiene menos intensidad. Esta fuente, por su fabricación, tiene bastante menos intensidad. Vamos a configurarla inicialmente a unos 12 voltios para hacerle la misma prueba. Ahí. La tenemos a tope de intensidad. Y vamos demandándole corriente hasta que llegará un momento que la intensidad se venga abajo. La tensión se venga abajo. Que es aquí. Volvemos a los 12 y le damos al ajuste fino. Ahí se viene demasiado abajo. Bueno, esta fuente más o menos es capaz de dar medio amper. Prácticamente. Sin tener graves consecuencias para la tensión. Esa es su intensidad máxima a 12 voltios. Si probamos, por ejemplo, a menos voltios, probamos, por ejemplo, a esa tensión, 3,60, por ejemplo. Seguimos dándole y probablemente aguante un poco más. Prácticamente yo diría que por aquí está. Rondando el amper de potencia. Sí, prácticamente por ahí está, sin variar la tensión. Rondando 1 amper. Si la ponemos al máximo, ya empezará a limitar. Ya la tensión cae bastante, llega a los 2 amperes y algo, pero la tensión ha caído bastante. Bien, vamos a probar ahora esta otra fuente, que también es de tensión variable, pero portátil también. Ajustamos también. Esta no le funciona al amperímetro. Ya lo vimos en un vídeo anterior. Estoy esperando a que me venga un amperímetro, un voltioamperímetro nuevo para colocárselo y a ver si esta fuente es capaz de dar algo de más de intensidad. Empezamos a subir. Buah, me caen picados. A 12 voltios. También medio amper, más o menos. Por construcción esta es muy parecida a esa. Eso es debido a que como son fuentes portátiles, alimentadas con una batería de iones de litio de 4 voltios, sí, no dan mucho más. Son fuentes que su cometido es hacer prácticas de laboratorio, alimentar a algún juguete, a alguna cosa de forma eventual. Y como vemos, esa es la intensidad que da. Pues muy bien, el cometido de la carga electrónica lo hace a la perfección, con que la iremos utilizando en diferentes experimentos para someter a consumo a varias cosas. Mira, incluso ahora esta se ha llegado a apagar cuando le he exigido demasiada corriente. La tensión de alimentación ha decaído demasiado y se ha venido abajo demasiado. Muy bien, y de temperatura bastante bien. El disipador aguanta perfectamente los 3 amperes sin problema. Vamos a hacerle una prueba de tenerlo a 3 amperes durante un rato bastante grande y ahora vamos contando.
Lo vamos a tener al máximo. Bien. Después de estar un rato al máximo, la temperatura es bastante aceptable. Le aguanta bien los dedos puestos. Pues eso es todo. Corto y cierro.